Bueno, Gonzalo Rodríguez es director de desarrollo de negocio del BBVA. Es un hombre joven, los que no nos siguen, pero es casi un chaval. 50 pero años, no tan chaval, ¿eh? Bueno, pero bien llevado, lo cual demuestra que el banco funciona. Sí. Bueno, pero hay una cuestión que los bancos en la última década han asistido, década y media, a un cambio sustancial en la relación con los clientes. Primero, quebraron y desaparecieron la mitad del sistema bancario, que eran las cajas de ahorro, que tenían una relación determinada con el cliente prácticamente familiar, como de farmacia, y eso desapareció porque estaban los políticos mandando, solo se oyó la Caixa porque tenía una gestión profesional y no política, pero todo lo demás desapareció. Y encima ha llegado la digitalización. Entonces en los bancos estamos generaciones analógicas, generaciones digitales, generaciones postdigitales. Pero la cuestión de fondo es que prácticamente toda familia española tiene una relación con un banco, a veces dos. Yo citaba lo sustancial. España antes de la guerra vivía de alquiler. Después de la guerra se acostumbró a contar con un banco para comprar una casa que era su hucha y luego una segunda vivienda. Y eso está clavado, o sea, España paga las hipotecas en plena crisis. ¿Cómo veis ahora en el BBVA, que es uno de los grandes bancos españoles, también internacionales, cómo veis el cambio de esa relación con el cliente? Porque ha habido muchas quejas, especialmente los antiguos usuarios de las cajas, ¿no?, de que esto de la digitalización los había echado de las sucursales, de que ya no conocían con quién tenían que hablar. Sí. Eso es un reto muy complejo. Es un reto, buenos días, Federico, es un reto muy complejo, la verdad, pero al final lo importante es que cada cliente se relacione con el banco de la forma que él quiere. Nosotros tenemos más de 1.800 oficinas donde los clientes se pueden acudir y hablar perfectamente con su gestor. Hay clientes que por contra lo que dicen es yo prefiero la comodidad de hacer todo a través de la aplicación móvil, sí, los más jóvenes, mucho más sencillo, sí, y no quiero ir a una oficina para nada, ¿no? Eso sí, si tengo que tomar una decisión importante, como la compra de una vivienda, la hipoteca, un plan de pensiones, ahí sí me interesa hablar con un gestor. Entonces, pues claro, puedo hablar con el gestor por teléfono, sin necesidad de ir a la oficina también, con lo cual al final ofrecemos un modelo que cada cliente se relaciona con el banco de la forma que sea más cómoda para el cliente, de tal forma que nos adaptamos a clientes de todo tipo de edades y de todo tipo de perfiles. En estos momentos las familias que tienen además a los hijos hasta la edad de ser ya prácticamente bisabuelos, o sea, nadie se va de casa, ha cambiado la estructura familiar en España, porque ha cambiado la liberación, la emancipación, pero es que prácticamente está desapareciendo. Entonces imagino que eso a los bancos os plantea una serie de problemas, porque no ha habido una renovación natural, digamos, generacional en los clientes. Evidentemente los hijos están usando el banco igual que los padres, pero claro, la familia ya no es lo mismo. Sí, eso ha cambiado el perfil de cliente, ha cambiado el perfil familiar. Pero es verdad que una parte importante nuestra sigue siendo financiar a las familias, claro. Y en este caso una de las compras o inversiones más importantes, lo que comentabas tú antes, de una familia es la compra de la vivienda, ¿no? Claro. Y para comprar una vivienda cualquier español o la inmensa mayoría hace falta una hipoteca, no tendría que ahorrar 20, 30 años, o sea, no nos podemos imaginar un mundo sin hipotecas. No, es que es inimaginable. España, que es el país con más viviendas en propiedad de Europa, probablemente del mundo, sin las hipotecas jamás hubiera sucedido. Jamás. No solo en algo que tenga que ver con una vivienda, ¿no? Por ejemplo, tienes que pedir un crédito para pagar la educación de tus hijos, ahí está el BBVA con las familias, tienes que poner en marcha una empresa, eres un pequeño emprendedor que quiere arrancar con un negocio, quiero decir que los productos son mucho más importantes y mucho más amplios que eso, mucho más amplios. La financiación, o sea, hemos comentado el tema de familias, hipotecas, es una parte fundamental, pero como tú dices, puede ser la educación de los hijos, puede ser una reforma del hogar, ahí también damos crédito, también ayudamos a la familia a que no tenga que ahorrar ese dinero, sino que se lo anticipamos de alguna forma. Y además aquí la tecnología sí ha ayudado mucho, ¿no? Antes, para un préstamo hipotecario, para un préstamo al consumo, pues era tedioso, tenías que ir a la oficina, sobre todo llenar papeles, y ahora mismo, bueno, hay dos grandes ventajas. Una, el precio. Si miramos el precio de las hipotecas en España, son precios muy competitivos. Un cliente puede conseguir una hipoteca en torno al 3% a un plazo de 25 o 30 años, y España se está financiando a 30 años casi al 4%, con lo cual, para poner en relación... La casa la compré al 19,5%. Es decir, realmente estamos no en el cero, porque afortunadamente los
los bancos ya pueden poner intereses, pues si no es el fin de los bancos. Pero a mí me interesa cómo veis vosotros, digamos, todo el panorama productivo, porque hablamos de las familias, pero claro, es que un autónomo es una familia. Y es que una pequeña empresa es una, dos o tres familias. El 90 y tantos % de las empresas en España tienen menos de 10 empleados. Y hay casi el 50 menos de 5. O sea, que estamos hablando realmente de empresas familiares. ¿Cómo veis ahora el panorama y sobre todo cómo lo veis en el futuro? Como dices, o sea, lo que son pymes y autónomos es una parte fundamental del tejido empresarial español. Se representan más de 2/3 del empleo, con lo cual financiar la inversión privada de la pyme es financiar crecimiento económico, es financiar empleo, ¿no? A futuro, las perspectivas de crecimiento económico para España para el año que viene, para este año, están en torno al 1,5%, o sea, nada. Que es menos de lo que se pensaba. Sigue siendo el doble que la Unión Europea, con lo cual, el sentido, las exportaciones se están comportando bien, el consumo, con lo cual, un 1,5 pues va a permitir, creemos, seguir manteniendo la inversión. Por lo menos mantenerla. Y es muy importante en este sentido fomentar la inversión privada, y para eso también es muy importante que los bancos sean rentables, que se habla mucho de los beneficios de la banca, pero yo creo que es importante también el explicar que el beneficio de la banca, de forma muy sencilla, 1/3 va destinado al pago de impuestos, otro tercio va a remunerar al pequeño accionista. En caso de BBVA tenemos 800.000 accionistas. Dividendo que si no hay 800.000 accionistas, ¿no? que utilizan para complementar su ingreso o su pensión, y que, por cierto, si no le damos esa rentabilidad, buscarán esa inversión dentro o fuera de España, obviamente. Bueno, por supuesto. Y 1/3 del beneficio lo que va se reinvierte en más préstamos, ¿no? Por cada euro de beneficio que retenemos, o por cada 1.000 millones de beneficio, podemos crecer nuestra inversión en 12.000 millones, ¿no? Y eso financia inversión privada y financia el crecimiento económico y financia el empleo, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy importante el dejar claro que más beneficios de la banca es más pago de impuestos, rentabilidad para el accionista que lo exige a su inversión, y sobre todo el financiar esa inversión, como comentabas, de las pymes, de los autónomos, de las hipotecas, que te trae crecimiento económico y te trae empleo, ¿no? ¿Cómo se está viviendo en una situación inestable, como es la situación política? Y siempre que cuando hay una situación inestable, lo peor para el negocio siempre es la inestabilidad, la incertidumbre. Pero, ¿cómo estáis viviendo? Estoy pensando, por ejemplo, pues la Comunidad de Madrid, que es una máquina prácticamente de hacer dinero. Ayer presentaron la Fórmula 1, ya no sé si la Fórmula 1 presentaba a Madrid o la Madrid a la Fórmula 1. Se ha convertido prácticamente el 80% de la inversión, aunque baje, está en la Comunidad de Madrid y en particular en la capital, es decir, está teniendo su motor de desarrollo muy grande. Pero ¿qué otros productos ofrecéis? Porque, por ejemplo, un joven que tiene una empresa que está ligada a lo mejor al automóvil o a la mercadotecnia y con la Fórmula 1 pues tiene un futuro. ¿Qué os demandan? O sea, ¿qué os piden? Porque ante productos nuevos también las peticiones serán nuevas. Sí, pero al final el cliente... Digo, ¿qué fórmulas? No, porque pedirán dinero, pero sí, ¿con qué fórmulas? Al final un cliente, sea joven, en cualquier edad, lo que un banco le pide son tres cosas, ¿no? Le pide lo que llamamos transaccionalidad, que es el día a día. Yo tengo mi cuenta, hago mis pagos, puedo pagar mis recibos sin demora, y los pago tranquilamente a través de la aplicación móvil, a través de la web, sin tener que ir a pagar cada uno de ellos. Entonces hay una parte fundamental que es el día a día, ¿no? Luego hay una parte que es la financiación, que ya hemos hablado, pues la financiación puede ser de una hipoteca, de un crédito para reforma del hogar, de un préstamo para estudios de los hijos, y hay otra parte que es sacar partidos a los ahorros vía inversión, ¿no? Son las tres grandes demandas. ¿Qué es lo que vosotros veis más claro a la hora de invertir? Bueno, yo tengo heredado algo, he ganado un dinero, no veo claro una inversión, pero tengo un dinero y no quiero que se me pudra. Quiero que ofrecéis algún tipo de producto financiero especialmente interesante. Aquí nos adaptamos mucho al perfil de cada cliente. Depende del volumen de inversión, depende de la edad, el perfil de riesgo. Ofrecemos soluciones muy a medida, ¿no? Sobre todo el principal producto que ofrecemos para invertir son carteras gestionadas, donde básicamente el cliente
confía su dinero en el banco y nos encargamos de la gestión. ¿Por qué? Porque gestionamos, pues qué parte del dinero una serie de valores, o fondos que puede tener un sesgo más hacia Estados Unidos, más hacia países emergentes, más hacia Europa, y nos encargamos de alguna forma de gestionarlo activamente. Y tenemos diferentes carteras en función del perfil de riesgo del cliente, ¿no? Y o sea, el perfil de riesgo, según venga, ya lo veis venir, ¿no? Sí, de hecho hay un cuestionario, además que regulatorio, que nos permite determinar el perfil de riesgo del cliente, y en función de eso le recomendamos qué inversión es la más adecuada. Ahí en la Unión Europea hay más flexibilidad de lo que había antes a la hora de ofrecer estas carteras, que antes era una cosa muy rígida. Había tantas garantías que al final solo podías hacer bonos del tesoro. Pero ahora no. Ahora casi se pierde uno por la magnitud. Ahora, ¿no? Lo importante es que prestemos ese servicio de asesoramiento al cliente para asesorarle para tu caso concreto, para tu edad, tu perfil de riesgo, este importe de inversión y esta parte de tu patrimonio. Lo mejor es que inviertas en este producto por este plazo, ¿no? Hay una serie de características que te llevan y te dan la flexibilidad. ¿Sigue confiando en vosotros, en la prescripción del banco? Los clientes confían mucho en el banco. O sea, por el lado de la financiación, lo comentábamos antes, no puedes imaginar un mundo sin hipotecas, o incluso en el caso de las pymes y autónomos, una gran empresa puede ir a un mercado de capitales. Una pequeña empresa en autónomo pues tiene que ir al banco a financiarse, ¿no? Y más del 80% de las pymes somos capaces de financiarlas, ¿no? Con lo cual siguen confiando por la parte del crédito, del préstamo, pero también por la parte del ahorro, en su cuenta corriente, su depósito o las carteras que hemos mencionado, los fondos de inversión. Es gran parte de la confianza que tienen los clientes en nuestro banco como nuestro gestor. Bueno, es que además tienes que confiar. Esto es como en la farmacia, que es realmente la primera línea de asistencia sanitaria que hay en España. ¿Ha mejorado la imagen de los bancos porque cayó, sobre todo después de la crisis de las cajas, la digitalización había caído? ¿Está mejorando o en realidad nunca se ha perdido del todo? Bueno, yo creo que la imagen de los bancos en España no es la que nos gustaría. Yo creo que empeoró, ha mejorado algo, pero creo que tenemos peor imagen de la que a veces nos podemos merecer, ¿no? Y tiene que ver a veces con el tema que he comentado del beneficio de la banca. Pero creo que es importante explicar. La propaganda política también, porque es que el gobierno es un gobierno que se mete con los empresarios, con los banqueros. Bueno, se mete con Amancio Ortega por dar máquinas para curar el cáncer infantil. O sea, ¿qué no hará, no? Pero quizá habéis estado, ahora ya ha cambiado la idea, pero quizá habéis estado 2 o 3 años ahí sin acabar de salir a explicar. Quizás teníamos que haber explicado esto antes, ¿no? Y explicar que el beneficio de la banca, efectivamente, 1/3 es pago de impuestos, 1/3 es retribuir al accionista, que precisamente para eso pone su dinero, y 1/3 es ser capaz de dar más crédito a la economía, que genera más crecimiento económico. Y creo que esto hay que explicarlo. Sobre todo para las empresas, ¿no? Claro, porque invertir en una empresa es un riesgo para un banco, pero también puede ayudar a un gobierno, ¿no? A que funcione todo mejor. Si miramos el del crecimiento, del crecimiento del PIB, el factor que más explica a largo plazo el crecimiento o el desarrollo económico de un país es la inversión privada. Y la inversión privada la hacen las empresas. Entonces, y la empresa no la puede hacer sin financiación. Con lo cual, ese círculo virtuoso de, generar beneficios para financiar a la pyme, al autónomo, para fomentar el crecimiento económico y fomentar el empleo es fundamental. Y eso se genera con confianza y con rentabilidad de la banca, ¿no? Bueno, pues muy bien. Nos han contado un montón de cosas. A mí esto de que tengáis un montón de carteras y que conforme vaya viendo el cliente prepara la 5, porque yo creo que este hombre lo que quiere, además, es que ya será como los médicos, lo veréis venir, ¿no? Se ve casi venir, sí. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Hacemos pausa y a venir a otro Andrés Amorós, en este caso. Andrés Amorós. Sí, Denis Lehan, ya sabes que es uno de esos escritores que a mí me gustan mucho porque inspiran muchas series relacionadas ahora se ha con la novela convertido negra. casi en una productora. ¿Sí? ¿Es verdad? Sí. Bueno, pues golpe de Tiene gracia. una hija que se dedica a la producción. Ah, pues mira, eso no sabía. Y creo que escribe también con él. Es decir, que es la que escribe. Eso me gusta menos. Bueno, si es buena. Venga, vamos. Vamos ya. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.